a entender qué es lo que ocurre con el cerebro cuando un chico se cría en pobreza. En ese sentido hemos hecho varios estudios, todo en Argentina, mi trabajo básicamente es en Argentina. También hemos implementado ya 4 y vamos por la 5ª intervención en distintos contextos, orientada a enriquecer aspectos específicos del desempeño cognitivo que llamamos de control. Algunos lo pueden conocer como las funciones ejecutivas. Para mí es un concepto, como ya lo he mencionado, un poco díscolo de abordar, pero tiene que ver con procesos básicos que contribuyen al pensamiento consciente y a la posibilidad de acceder a lo que uno piensa y uno siente en un contexto de relaciones humanas. También incluye desarrollo de software en la actualidad educativo desde una perspectiva constructivista. Nos interesa precisamente, hemos hecho intervenciones en las que nos interesa articular estos abordajes tan experimentales a lo que ocurre dentro de una sala en una escuela, la articulación pedagógica. Hemos encontrado un montón de dificultades parecidas a las que se describen, se escribieron hoy en el seminario, y nos interesa poder generar información y metodologías de análisis de la complejidad para ver son las condiciones en la pobreza que hacen que un chico pase por un programa de intervención de una manera u otra, porque no todos los chicos que participan de una intervención se benefician de la misma manera. Y en este contexto de estudios, obviamente uno utiliza un recorte conceptual, teórico y metodológico, que por supuesto es discutible en más de un sentido. Insisto, no soy especialista en lenguaje en el sentido de que lo evalúo y que nuestro grupo analice procesos del lenguaje, como lo han escuchado hoy, o lo hemos discutido en el almuerzo, con una colega de la Universidad Católica, no me acuerdo si es de Talca ella, pero no me acuerdo la escuela. Y en ese sentido voy a abordar en esta presentación 2 grandes ejes temáticos. Uno es caracterizar al desarrollo infantil como un proceso complejo, con un énfasis en los conceptos neurocientíficos. Y en segundo lugar, algunas contribuciones recientes de la neurociencia al área del estudio de la pobreza infantil, que no tiene más de probablemente una década y media. O sea, es una disciplina muy, muy joven, en donde hay más preguntas que respuestas. Y que vamos a ver si algo de lo que nos preguntamos tiene algún tipo de coherencia en el contexto de preguntas que uno tiene que hacerse como miembro de una comunidad o de un país en donde, por ejemplo, en mi país, gran proporción de la infancia se encuentra viviendo en condiciones de pobreza. Entonces, respecto a la caracterización del desarrollo como un proceso complejo, yo les propongo, abordar el tema teniendo en cuenta, tratando de evitar las antinomias dicotómicas. En alguna presentación previa un colega lo mencionó, es decir, deben conocer varias, pero sujeto-objeto, conducta, introspección, naturaleza, cultura, esos son ejemplos de antinomias dicotómicas. Yo creo que hay creo que para plantearse lo que nos planteamos en el seminario y en las investigaciones que realizamos, conviene tratar de posicionarse en un lugar diferente a eso y pensar las cosas de manera tal de que las dimensiones que abordemos desde cualquier perspectiva sean comunes. Porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo y vamos a continuar discutiendo las antinomias. Probablemente sea bueno seguir discutiéndolas, pero en un contexto en donde no se ponga en juego la mirada que tenemos que tener sobre la infancia como miembros y ciudadanos de una sociedad. Y académicamente podemos aportar, podemos ver si ponemos en el centro de la cuestión al desarrollo infantil como foco de nuestra atención, podemos arbitrariamente decidir sobre ciertas dimensiones. Estas dimensiones son las que yo propongo pensar como aquellas dimensiones que cualquier abordaje teórico tendría que tener en cuenta cuando se piensa un niño evolucionando durante su ciclo vital. En ese sentido, obviamente, la propuesta es sistémica porque, como lo han dicho mucho mejor que yo otros colegas, todo esto se da al mismo tiempo. Pero sí les propongo hacer un pequeño viaje para compartir con ustedes algunos de los conceptos básicos que van aumentando la complejidad. Yo, en vez de ir a lo que necesita el político, que es una información específica para intervenir, voy a abrir el juego, como buen investigador que me han enseñado mis maestros, y después veremos a dónde vamos a llegar. Pero este abrir el juego tiene que ver con alimentar la reflexión sobre el fenómeno. Entonces, el desarrollo infantil es un proceso de co-construcción biológico-ambiental. ¿Qué significa esto? Que los componentes y las conexiones de todas nuestras células, en particular las neuronas, se organizan y reorganizan durante todo el ciclo vital.
Un ejemplo rápido para que se den cuenta de esto, que ya se los di a algunos de ustedes en una reunión de ayer, es si tenemos un accidente cerebrovascular siendo adultos, hay chances de poder recuperar cierto nivel de función. Es decir, la plasticidad cerebral es una característica del cerebro de los mamíferos. Y eso es un fenómeno que no tiene solo que ver con la patología. En la patología se ponen en juego esos fenómenos. Pero es un fenómeno del cerebro de los mamíferos. Esa plasticidad, por supuesto, tiende a reducirse con la edad. Y esto es muy importante porque requiere que distingamos dos conceptos que nos traen problemas. El concepto de periodo crítico y el concepto de periodo sensible, porque tiene implicancias educativas entre otras. Por ejemplo, hay aspectos del desarrollo normativo, del desarrollo normal de los seres humanos que sí o sí quieren que cuando nosotros venimos al mundo haya ciertos estímulos presentes, porque si no corremos el riesgo de no convertirnos ni siquiera en seres humanos. Esa es una plasticidad que espera una experiencia específica. Y en general, aún en pobreza, esas experiencias básicas, muy elementales, suelen estar. Por eso uno no debe confundir la falta de estímulos con la inexistencia de un ser humano necesariamente en términos de plasticidad cerebral. Esto viene de las enseñanzas del premio Nobel del año 73, que fue Konrad Lorenz, el que describió bien los fenómenos de imprinting. Este es el imprinting de los patos, este es el de Lorenz, en donde el periodo crítico lo definía en función a dos conceptos fundamentales que creo que tenemos que manejar muy bien. El concepto de periodo crítico en la etología y en la biología se refiere a un momento específico fuera del cual ya no hay oportunidad de modificar lo que se organizó en ese momento. Nosotros tenemos una tendencia a pensar los primeros años del desarrollo con esas categorías de momento específico e irreversibilidad. Pero lo cierto es que, bueno, obviamente la embriología nos ha dado muchos ejemplos de esto. Todo lo que ocurre en la etapa prenatal, la organización de los órganos e incluso del cerebro, hay periodos críticos que duran segundos, hay otros que duran minutos y hay otros que duran mucho más tiempo. Hay muchas funciones sensoriales que sí tienen periodos críticos, sobre todo las auditivas y las visuales. Pero el desarrollo cognitivo, emocional y del lenguaje en realidad es un producto de la combinación integrada de plasticidades más básicas, sensoriales, por ejemplo. El lenguaje, por ejemplo, necesita plasticidad auditiva, fonológica, semántica, etc. Entonces, este tipo de fenómenos plásticos no tienen la misma naturaleza que el periodo crítico, pero sí tienen un momento de apertura y un momento de cierre más difuso. Y ese momento de cierre lo que determina en un periodo sensitivo es que después de eso va a ser más difícil, pero no es irreversible necesariamente. ¿Sí? Es decir, hay que seguir, hay posibilidades de seguir actuando. Entonces se rompe con el concepto de periodo sensible la idea de un tiempo específicamente definido, por más que haya un tiempo, y la idea de irreversibilidad. Y no se anula con esto la noción de que es importante intervenir lo más temprano posible. Eso quiero que quede bien claro. No estoy diciendo con esto eso. De hecho, yo pienso que hay que empezar antes de la concepción y por lo menos desde la etapa prenatal. Y les voy a mostrar por qué. Las áreas del cerebro que procesan información más de distintos órganos sensoriales, que les llamamos multimodales porque precisamente integran múltiples modalidades de procesamiento, se tienden a estabilizar mucho después de los 5 años en general. Este es el gráfico que presentó la profesora McCartney esta mañana, es de otra publicación, pero es lo mismo. Y lo que vemos precisamente es la organización de una variable cerebral, la generación de contactos sinápticos, una ventana. Los eventos en el sistema nervioso central son cientos por lo menos, si no miles. Acá estamos viéndolo por uno de esos eventos. Lo que vemos es que durante el desarrollo esta información nos dice que los contactos se empiezan a armar antes del nacimiento y se organizan de manera diferente para distintas áreas cerebrales, por lo tanto para distintas funciones. Esta forma de curva es distinta a la de la mielinización, que es más lineal. Esto se llama cuadrático porque tiene una forma de U invertida, entre otras cosas. Si hay un matemático que me disculpe la inexactitud del término. Esta subida está regulada genéticamente. La generación de contactos tiene una regulación genética. Esto le pasa a todos los mamíferos. La caída, el pruning, la poda, es por producto también genético, por apoptosis, que se denomina la muerte celular programada, pero también por intervención ambiental.
Muchos han propuesto que en el cierre de la sinaptogénesis se pierde la oportunidad de seguir haciendo algo. Lo único que dice esto es que en estos momentos se logran los niveles de sinaptogénesis que vamos a tener en general en promedio durante el resto de nuestras vidas. ¿Sí? Es decir, suele haber una interpretación a veces forzada del periodo crítico en base a este tipo de información. Y esto es una visión madurativa y no es la única explicación sobre cómo evoluciona el cerebro, cómo se desarrolla. Y en ese sentido, los cambios madurativos, como los que les acabo de comentar, no necesariamente se asocian al alcance más eficiente de una función como el aprendizaje, que no es solo una función, sino que es un lío realmente, que ahora lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, hay otra teoría que dice que en realidad la evolución la tenemos que pensar en términos de una especialización interactiva, distintas áreas de cerebro que se van activando de a poco y se van conectando y que de alguna manera van dando cuenta de una función que se va adquiriendo progresivamente. En el nivel de análisis neural de lo que ocurre en la activación cerebral durante la resolución de una prueba, por ejemplo, de lenguaje, cuando no hay práctica, se activan de manera más difusa distintas áreas. Cuando hay una automatización y se logra la especialización, se logra lo que se llama la especialización interactiva, que es el momento en que uno aprendió la tarea y la puede leer. Lo mismo puede ocurrir con el control inhibitorio, en este caso lo naranja es lo que representa eso, y actualmente ya se está estudiando esto en adultos, cómo distintas estrategias de aprendizaje matemático pueden activar distintas redes, en partes superpuestas y en partes no. El nivel de análisis neural es importante porque complementa o da información que no necesariamente da el nivel de análisis del comportamiento. La cantidad, la calidad y el momento de la exposición a la deprivación ambiental o al enriquecimiento determinan, es decir, son modulables por el ambiente. Es decir, la cantidad de estímulos que recibimos por deprivación o por enriquecimiento, la cantidad y el momento, la cantidad de tiempo en que la recibimos, modulan el impacto sobre la organización cerebral. Cuanto más tiempo uno vive en pobreza y más pobreza de distinto tipo tenemos, más acumulación de riesgo y más funciones afectadas de todas las que han hablado los colegas durante el día. Esta plasticidad, la de la pobreza, es la que llamamos dependiente de la experiencia. Y hay mucha historia, no voy a leer cada una de esos cuadrados, pero tenemos evidencia desde hace 60 años que exponernos a un ambiente complejo o deprivado en cerebros de mamíferos modifican desde variables moleculares hasta aspectos comportamentales con paradigmas de aprendizaje de distinto tipo. Somos diferentes también todos nosotros y sobre todo desde el inicio de nuestras vidas en cuanto a nuestra susceptibilidad para sufrir estos efectos ambientales. Y hoy en día la epigenética nos ayuda a comprenderlo bastante bien. Por ejemplo, esto es lo que yo trato de representar como un esquema de niveles de análisis desde lo genético a la conducta social. Podría seguir para cualquier variable que un sociólogo o un representante de las ciencias sociales quisiera. No pretendo con esto explicar nada de manera cerrada, pero la lógica de explicación en cada nivel es propia de cada nivel y el salto epistemológico que hay que dar requiere cuidado para no extrapolar, por ejemplo, de un estudio de modelo experimental con animales a humanos. Pero hay algunos fenómenos del desarrollo que son interesantes evaluarlos a la luz de la existencia de distintos niveles de análisis. Por ejemplo, nosotros sabemos que a nivel de la conducta individual somos distintos en cuanto a nuestras reacciones negativas, emocionales. Si nos criamos, supongamos que todo este auditorio tuviese un temperamento de reactividad negativa, sería un lío bárbaro, pero no importa. Supongamos que es así, que es lo que puede ocurrir, que en una proporción de chicos de un aula esto ocurra. Si el ambiente es protector, la probabilidad de desarrollar una psicopatología de tipo social es menor que si el ambiente es estresor. Es decir, la susceptibilidad en este caso cambia en función a la interacción con el ambiente. Estos chicos que son susceptibles al ambiente son los mismos en los dos ambientes, pero cómo es que se da en un caso y en otro modifica la probabilidad del desarrollo de un trastorno de la conducta. A nivel genético, hoy en día la genética del comportamiento ha avanzado mucho en el mismo sentido. Quiero aclarar que no pretendo instalar un debate al estilo del siglo XX, no es absolutamente falto de ética de lo que es la genética en términos de eugenesia o determinismo absoluto, no voy a hablar en ese sentido de ninguna manera,
Pero eso no significa que retire la mirada de los estudios de la genética comportamental actual, en la que en realidad se rescata la individualidad, muy por el contrario a lo que ocurría probablemente en el siglo XX. Pero motivo por el cual muchos investigadores dejaron de mirar hacia la genética en las últimas décadas. Ustedes saben que uno puede tener una herencia para fabricar enzimas que tienen que ver con la síntesis de catecolaminas, por ejemplo la dopamina, neurotransmisores importantes. Uno puede tener un gen que el metabolismo para esas enzimas es bajo. Entonces hay un riesgo de que el exceso de esa sustancia me genere cierto tipo de cosas en determinado ambiente. Entonces la susceptibilidad también se da a nivel genético, por ejemplo en el metabolismo bajo de Mao, que en un ambiente protector no desarrolla ningún tipo de dificultad y en un ambiente en donde hay maltrato infantil puede aparecer la conducta antisocial asociada a esa variable genética. Por supuesto, sí, me van a criticar la idea de que hay reduccionismo, hasta cierto punto es absolutamente cierto, pero igual necesitamos en la investigación básica avanzar con estas ideas para poder dar cuenta de los fenómenos en distintos niveles de análisis, incluso para tener en cuenta los derechos de los niños. La segunda dimensión de análisis es la actividad del niño. Esto se ha hablado hoy y creo que es poco, a veces se ve muy poco en términos de la práctica cotidiana con los chicos, pero tiene que ver que desde muy temprano los chicos son activos, constructores de su propio desarrollo. Y eso se da a partir de la interacción física con el entorno, de la exploración cognitiva de su ambiente, de la autorregulación emocional y de la promoción de diferentes tipos de vínculos entre padres, con padres y con adultos. La tercera dimensión tiene que ver con los fenómenos de continuidad y descontinuidad. ¿Cómo es que pasamos de un momento a otro del desarrollo? ¿Lo tenemos en cuenta en el diseño de las intervenciones? Cuando ponemos una dimensión de análisis. Porque es distinto pensar en términos piagetianos, de estructuras progresivamente que una se va montando en la otra, de estructuras operatorias, a, por ejemplo, una evolución durante el ciclo vital que tiene una forma u otra, según el tipo de fenómeno que estemos analizando. Y más aún cuando uno tiene este problema. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? Bien. Esto lo que representa son distintos procesos cognitivos llamados ejecutivos y su maduración en los primeros 5 años de vida. Lo más negro es que está más maduro, lo más claro es que está menos maduro. Entonces, si yo los tengo solos, tengo una manera de maduración. Si los tengo combinados, probablemente tenga otra. Si yo hago un corte a los 4 años, de acuerdo a cómo estén integrados y combinados, el desempeño es variable en esas funciones. Entonces tengo un poco un lío para poder identificar específicamente lo que ocurre en un proceso básico. Y esto ocurre en general. Imagínense un cociente intelectual, que no lo estoy criticando, pero toda la información que encierra, que es bastante poco específica, sobre las posibilidades en las competencias cognitivas de los chicos. Por eso el investigador tiene mucho cuidado cuando encuentra en una prueba que supuestamente tiene una demanda única, cuando uno encuentra un resultado por pobreza, hay que tener cuidado qué es lo que uno va a decir de eso. Porque puede estar generando un sesgo sobre el futuro y las posibilidades de un chico teniendo en cuenta los fenómenos de plasticidad. Los mecanismos de cambio es otro de los clásicos fenómenos que hay que tener en cuenta. Y en este sentido me gusta siempre mostrar que existen distintos tipos de mecanismos de cambio que son ni más ni menos los que aprendemos cuando estudiamos lo que son las teorías de aprendizaje. Y ahí podemos, fíjense qué interesante, porque si yo me fijo en la dimensión, no me peleo entre teorías. Y es posible que yo pueda aplicar una explicación para un cambio de un abordaje y en otro momento lo puedo explicar desde otro. Bueno, estos son los ejemplos, ¿no? Los mecanismos de aprendizaje de distintas teorías centrales, los cambios representacionales, incluido una línea nueva que se llama neuroconstructivismo, y los mecanismos clásicos de disociación e integración en lenguaje y control cognitivo. Por último, la dimensión del contexto de desarrollo, obviamente, en mi área de estudio es fundamental. Esto lo incluí porque Benito estaba como comentador. Y fue adrede, pero lo hice con mucho respeto, averigüé quién era antes, porque yo no lo conocía, tuve que averiguarlo. Y bueno, me alegré de encontrarme en la web y con algunas consultas que hice a algunos amigos, me alegré de que estuviera presente, entonces le dediqué un par de conceptos, pero que son reales. Cuando hablamos de pobreza en términos académicos, tenemos muchos problemas para definirlo y para medirla, y mucho más si es pobreza infantil. No voy a entrar en eso ahora, pero tengamos en cuenta y presente que pobreza infantil es un constructo hiper complejo sobre el cual discuten matemáticos, economistas, sociólogos, abogados, psicólogos, todos los días desde hace muchos años.
Pero de lo que no tengo dudas, y de lo que no deberíamos olvidar, es que cuando uno vive en pobreza material, cuando nos faltan las cosas más, la deprivación material, eso implica hambre, fatiga, cansancio, enfermedad, falta de oportunidades educativas y laborales, dolor psíquico y hasta explotación también. ¿Sí? Es falta de la inclusión, la falta de inclusión se siente en el cuerpo, ¿sí? Y tiene olor y tiene problemas de salud que son a veces rechazables en la interacción cotidiana. Esto es de Gutiérrez. La pobreza deteriora la conciencia de que uno se considera un ser humano y por lo tanto uno no es consciente de que tiene derechos. Y eso sí es un escándalo y me pregunto cuántos de nosotros ante esa posibilidad de definir la pobreza podríamos seguir tranquilos, sin actuar, sin tener una reflexión ideológica de qué tipo de sociedad es la que quiere uno, cómo uno está planteándose internamente la pobreza, y más si uno la estudia. En el sistema de Bronfenbrenner lo podemos utilizar para clasificar precisamente académicamente ya lo que es la ecología de los factores de riesgo y de protección, porque uno va a ver que en esta conceptualización está el niño incluido en múltiples contextos, no los voy a desarrollar porque entiendo que en general se conoce si no me hacen la pregunta, que pueden servir para identificar, por ejemplo, factores de riesgo específicos en lo que tiene que ver con los microsistemas, las infecciones maternas durante la fase prenatal, la prematurez, la exposición a drogas legales e ilegales, la salud perinatal, los controles perinatales, los déficits nutricionales, tanto por desnutrición como por malnutrición, y la exposición a agentes químicos que suelen estar cercanos a los polos industriales, por lo menos en gran parte de Latinoamérica, las viviendas de la gente que padece mucha pobreza, son todos factores que pueden alterar la manera en que el cerebro se va a constituir en la fase pre y postnatal. Cuando pasamos a otro contexto, también tenemos que, esto lo hemos visto, lo menciono nada más, salud mental de los padres y estilos de vida, saludables o no. Bueno, espero que no haya un cortocircuito. Los estresores ambientales en el hogar y en la escuela, no solo en el hogar. Y obviamente los niveles de estimulación hogareño. Cada una de estas variables puede tener discusiones per se, ¿no? El acceso a las redes sociales de soporte y los recursos de una comunidad también son factores tanto de riesgo como de protección. Y las expectativas y creencias socioculturales también, como los desastres naturales que ustedes lamentablemente han tenido que vivir el año pasado, y yo he visto 2 países el año pasado en la televisión, no sé si fue un problema de los medios de comunicación o tiene algo que ver con la realidad, pero un desastre natural me mostró 2 Chiles, por lo menos, y el calentamiento global, obviamente. Es importante entender que de la acumulación de estos riesgos y del tiempo que duren, el impacto sobre el desarrollo es variable. Cuanto más, de más cantidad, peor. Y a esto están expuestos todos los seres humanos. Lo que pasa es que en pobreza la probabilidad de que esto genere realmente un déficit o múltiples problemas es mayor. Y la pobreza no actúa directo, por ejemplo, sobre el desarrollo cognitivo, que es mi área, y en eso quiero ser preciso para no meterme en harina de otro costal, lo hace a través de precisamente ciertos mediadores, que no son ni más ni menos que algunos de los factores de riesgo y de protección. La salud actual, que es modificada por la perinatal, son factores centrales en el desarrollo cognitivo, como lo es el ambiente físico, lo han mencionado hoy, los estilos de crianza, la educación materna, la presencia o ausencia de un padre, la estimulación cognitiva en el hogar y en la escuela y los recursos comunitarios. Verán que no es nada nuevo. Lo único nuevo es que cada uno de estos es una oportunidad de verlo como un blanco, como un target de intervención. Y lo otro es que este conjunto de targets pueden ser clasificados en términos de contextos de desarrollo. Por lo tanto, pueden contribuir a generar en los diseños de intervenciones multimodulares alguna lógica más cercana a lo que es la complejidad del desarrollo. Fíjense lo que es este gráfico. Lo hicieron en Inglaterra en el año 2008, fue publicado. Lo que tenemos acá es las funciones ejecutivas y este es el área cognitiva, donde también incluyeron el lenguaje y otros procesos básicos y todos sus determinantes. Fíjense, quiero ver, bueno, acá tienen los trastornos del desarrollo, que son muchos. La familia, en donde también se incluyen aspectos genéticos, además de temas de educación materna, que es un proxy clásico en pobreza. La escuela y el currículum. El contenido curricular es un factor mediador del desarrollo ejecutivo en los chicos.
Este trabajo fue hecho por una fundación inglesa que convocó para un proyecto de gobierno 200 expertos en estos temas. Y si bien esto es teórico, es lo que toda esta gente junta coincidió cuando hablaban de cuáles eran los determinantes ambientales del funcionamiento ejecutivo o cognitivo. El segundo eje, es el último, pero vienen algunas diapositivas más, tiene que ver con en qué contribuye realmente la neurociencia a cómo comprender el impacto de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo. Hay tres grandes áreas de trabajo. La primera tiene que ver con un grupo de estudios en donde se analiza cómo el control cognitivo es alterado por la exposición pre y postnatal a agentes tóxicos, el mercurio, el PCB, el plomo, o a drogas legales e ilegales. Comento algo que comenté recién en el almuerzo, y es que es muy interesante ver cómo la exposición prenatal a ciertas drogas, como por ejemplo la cocaína, manifiesta déficit cognitivo recién en la segunda década de vida, habiendo toda una década primera silente. ¿Qué significa eso para el diseño de una intervención? Fíjense la importancia que adquieren los niveles de análisis, porque hay otros estudios que nos muestran que podemos ver algo a nivel neural y no lo vemos a nivel comportamental. La siguiente pregunta es, en los programas académicos serios como el Perry Preschool y el abecedario, ¿por qué durante un tiempo desaparece el impacto sobre el CI y después tenemos impactos sobre variables sociales complejas? ¿Qué pasó con la plasticidad ahí? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Bien. El segundo grupo es el que, de temas en neurociencia, es el que tiene que ver con el estrés. Hay autores que directamente piensan a la pobreza como si fuera estrés. En este sentido, el trabajo de Jack Jonkoff en la Universidad de Harvard es muy importante, porque ha salido no solo del laboratorio, sino que ha trabajado tratando de transferir desde la ciencia a la política conceptos y metáforas que puedan ayudar a comprender el desarrollo infantil a grandes sociedades. Es decir, perdón, a toda una sociedad completa. El estrés tóxico es una metáfora surgida de un estudio entre la universidad y algún centro al que pertenece Jack Jonkoff, que no lo recuerdo, que es el consejo de no sé qué, que está en el Child Development Center. ¿Cómo? El Child Development Center, no, hay otro más, el Council of, no me acuerdo, que ahora creo que está en el Child Development Center. Entre ellos y otro instituto de framework donde con metodologías de análisis de discurso y antropológicas generaron una mecánica de transferencia muy, muy potable e interesante. Cara, pero interesante. El estrés puede tener efectos programáticos e involucra la organización de todo el cerebro. ¿Sí? Y a nivel experimental, epigenético, hay estudios que nos muestran que hay posibilidades, y es en roedores, y es un par de estudios, o sea, tomémoslo bien, con cuidado, pero nos muestran que cambiando condiciones de crianza o inyectando ciertos fármacos, hay aspectos de la organización genética que se pueden transformar, que habían sido alterados por estrés. Eso es una gran área de investigación en los próximos 20 o 30 años. No podemos decir nada en humanos todavía, pero tampoco podemos afirmar que hay irreversibilidad. ¿Sí? Eso es lo que importa. Y por último, el área en la que yo me muevo cuando analizo impacto de la pobreza, que es la modulación del nivel socioeconómico de procesos cognitivos de control. Para eso voy a usar la metáfora del semáforo que me está persiguiendo por allá, en donde vemos, por ejemplo, en la edad preescolar, en la diapositiva siempre van a ver arriba la edad, y van a ver ahora distintos sistemas neurocognitivos que están definidos por dos niveles. Las áreas corticales preferencialmente que se activan y las pruebas que se utilizan para demandarlas. Es decir, que si cambio las baterías, por ahí tengo variación. ¿Tá? Por eso el escepticismo del investigador. Pero utilizando esas baterías, sabemos que en la edad preescolar la pobreza modula los sistemas prefrontales de control y pericilianos del lenguaje. No es tan claro en las áreas parietotemporales y mediotemporales, y no observamos en la etapa preescolar necesariamente variaciones en el sistema occipital. Cuando vamos a la edad escolar, tomando pruebas de los mismos paradigmas, todo es modulable por pobreza. Incluso se han encontrado las primeras evidencias desde el año 2007 a esta parte de que además del nivel comportamental tenemos el nivel comprometido, el nivel de activación. No sabemos en qué sentido, qué significa mayor o menor activación en el sentido de que es positivo o negativo, todavía se está discutiendo. Pero sí hay alteraciones también que se ven, por ejemplo, en la atención auditiva, con técnicas de electroencefalografía más complejas que las que se usan en el ámbito clínico.
Y cuando vamos a la preadolescencia, lo que tenemos es precisamente un nuevo cambio en la modulación de la pobreza de estos sistemas neurocognitivos. O sea que hay algo que pensar acá. No da lo mismo cualquier pobreza en cualquier momento del ciclo vital sobre cualquier sistema neurocognitivo. De hecho, en un estudio reciente hecho por la doctora Fara de la Universidad de Pensilvania, se asocian las variables neurales con comportamentales y ambientales. Esta curva lo que representa es cómo, acá está representado una variable del home, del inventario home que evalúa nivel de estimulación del hogar, en este caso prácticas de crianza paternas y un sistema de memoria, neurocognitivo de memoria. Y lo que vemos es que en general hay una curva relativamente ascendente. Esto es una investigación, así que no lo generalicemos, pero lo que observaron es que a mayor nivel de estimulación, mayor desempeño, y que además eso se asocia a una diferencia en la activación en ciertas áreas del hipocampo. Un área afectada mucho en niños que viven en situación de orfandad mucho tiempo. Para terminar entonces, obviamente la pobreza influye sobre el desarrollo neurocognitivo, ya lo sabíamos, tenemos evidencias a nivel comportamental y neural, pero esto es desde la fase prenatal y todavía tenemos muchas preguntas que respondernos. Hay ciertos sistemas neurocognitivos que aparentemente son más sensibles y susceptibles de ser alterados por la pobreza, que son los sistemas de control cognitivo y de lenguaje. El análisis de los factores mediadores es fundamental en tales impactos y requiere de una etapa de investigación en la que le pongamos innovación. Hoy comentaba también en el almuerzo es un momento interesante, ahora que estoy dando cuenta de eso, y eso que la sangre está mayoritariamente en el estómago y no en el cerebro ahora. Necesitamos una línea de investigación que no existe, un área, que tiene que ver con la transferencia y el escalamiento. Y es aquella que debe desarrollarse entre el investigador que está en el laboratorio o haciendo investigaciones básicas experimentales y el oficial de una oficina de OPS o de un ministerio. Porque lo que surge muchas veces es un conflicto y lo que surge de ese conflicto es, bueno, termino utilizando un indicador que para el investigador no habría que utilizar del todo y yo no tengo más remedio que utilizarlo si estoy en UNICEF, en el Ministerio de Educación o donde fuere. Ese tipo de conflictos es frecuente en todos lados. Por eso la necesidad de la transferencia político-científica, en donde uno como investigador puede tener varias posiciones. No, bueno, eso se lo dejo a otro. Es lo mayoritario. O decir, bueno, a ver qué podemos hacer. No, pero empezar a discutir y participar de ese conflicto. O definitivamente decir, bueno, mira, por ahora esto, tenemos que avanzar en esto otro. ¿No? Y también hay investigadores que dejaron la investigación y se fueron a las oficinas también. Esa es una opción muy ventajosa. Uno empieza a dormir tranquilo. En esa innovación es necesario tener en cuenta la plasticidad cerebral. La diferencia entre periodo crítico y sensible es crítica, valga la redundancia. Es necesario profundizar el conocimiento sobre timing, el momento, y los mecanismos de reversibilidad. Esto es algo que está sin definir necesariamente. Hay algunos aspectos que están más o menos definidos, otros no tanto. Y eso requiere la combinación de abordajes genéticos y de neuroimágenes, al menos en el área de neurociencia cognitiva. Y por otra parte, en la consideración de los contenidos para potenciales intervenciones, desde la neurociencia se piensa que es necesario pasar también a una etapa en donde se analice el bienestar emocional de padres y la educación en temas de desarrollo para los padres. Es decir, del desarrollo como perspectiva compleja de lo que le ocurre a un niño en su ciclo vital. No en el área del lenguaje, en el área de esto, sino la idea es qué pasaría si pasamos a explicar la complejidad del desarrollo, lo cual requiere traducciones múltiples, obviamente. Y la provisión adecuada de recursos. Y por último, esto es un esfuerzo interdisciplinario que no puede estar alejado de ningún posicionamiento ético, como ya lo dije, y que tiene que estar basado en dos conceptos que son con los que empecé la charla, y con eso lo termino, y es que para una buena transferencia es necesaria la autocrítica en todos los sectores y arremangarnos y tratar de insertarnos en algún esquema de trabajo que esté planificado. Y la planificación es un ejercicio continuo en el laboratorio y en el ministerio y en la escuela, en el aula, que implica por lo menos 4 cosas. Y con esto sí o sí termino. Representarse el problema, al menos hasta donde me da la cabeza en el momento, o les da la cabeza a un grupo de trabajo, generar un plan de acción, ejecutarlo y evaluarlo,
y en función al resultado volver a representarse el problema N veces. Porque no hay otro camino para mí. No vamos, yo no, como investigador no creo que abordemos la realidad como si fuera la cosa en sí de Kant, la Dan en sí creo que era, sino que lo que tenemos son nuestras representaciones. Y las representaciones tienen que ser montadas en una estructura relacional con un posicionamiento ideológico y ético claro. Porque además de esa manera vamos a identificar también a aquellos con quienes debemos y no debemos trabajar. Muchas gracias.